Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman. Esta vez la propuesta es repensar las finanzas, pero con un acento en particular, el de la educación financiera, porque estamos atravesando una época con una dinámica de cambios muy profunda. Seguramente te habrás dado cuenta que hemos atravesado un proceso de inclusión financiera muy acelerado, muy grande, ¿no? Tenemos cada vez más herramientas para acceder a distintos juegos financieros, pero a su vez eso también ha mostrado otro costado u otra cara que tiene que ver con el nivel de nuestra educación financiera, ¿sí? Hay muchas iniciativas privadas que apuntan a ayudar en el ecosistema a esta suerte de alfabetización. Incluso también hay iniciativas que han pasado, por ejemplo, por legislaturas provinciales, como el caso de Córdoba, buscando incluir a este tema dentro de la currícula de la educación formal, lo cual obviamente no ocurre de un día para el otro, ¿no? Hay que adecuar contenidos, trabajar sobre las estrategias pedagógicas e incluso capacitar a los docentes, ¿no? A quienes están al frente del aula. Pero todo esto incluso avisora que, o da la sensación, de que hay una especie de proceso en una pista de despegue importante. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Estamos en transmisión vía streaming a través de la plataforma de La Voz y de nuestro perfil en YouTube, y también con réplicas en los portales de Los Andes desde Mendoza y de Vía País desde Buenos Aires. Mi nombre es Daniel Alonso, tengo el placer hoy de moderar un panel con especialistas que nos van a ayudar justamente a repensar a las finanzas para entender estrategias que nos permitan acelerar en nuestros conocimientos y descubrir mejores hábitos saludables. Pero antes de arrancar, déjame que te presente a las personas que hoy nos acompañan. Gabriela Totaro es psicopedagoga y escritora, especialista en educación financiera, diplomada en blockchain and cryptocurrency, autora de los libros Silver y de la incertidumbre a la abundancia. Es mentora en Voces Vitales y participante de Vistage Argentina. Es fundadora de la consultora GT Educación Financiera. Dardo Batalla es Chief Financial Officer de Banco del Sol, el banco digital del grupo Sancor Seguros. Es contador público, egresado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y tiene un MBA de la misma institución. Tiene experiencia en gestión estratégica y administración financiera en compañías de primera línea. Juan Pablo Mon es director comercial de Bancor. Es licenciado en Comercialización y Marketing por la Universidad Siglo XXI y tiene un MBA en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Palermo. Como profesional de marketing, obtuvo importantes reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. José Trachtenberg es abogado, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, donde también realizó un MBA en su escuela de negocios. Se define como emprendedor de impacto, haciendo uso de la tecnología. Es cofundador y CEO de Excapit, una empresa que construye soluciones digitales innovadoras con propósito e impacto sobre la base de tecnologías, blockchain e inteligencia artificial. Bueno, muy bien, ya estamos para iniciar nuestra conversación. Quiero arrancar primero saludando a quienes están conectados de manera remota. Arranco con Gabriela. ¿Me escuchás ahí, Gabriela? Me parece que no llega, o está muteada o nosotros no llegamos bien. Vamos a probar de nuevo. A ver, Gabriela, si me escuchás ahí para saludarte. No, todavía no. Entonces, para no tener problemas, saludamos a quienes están aquí de manera presencial. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, ¿cómo te va, Dani? Todo muy bien, muchas gracias. José, muchísimas gracias por estar hoy. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, y ahora sí vamos a tratar de ver si podemos retomar conexión. Arranco por Dardo Batalla, de Banco del Sol. Dardo, ¿me recibís bien ahí? Sí, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, yo te escucho como bajito. Vamos a pedir una mejora en el retorno aquí en el estudio. A lo mejor vos me recibís bien.
¿Vos me escuchás bien desde ahí? Sí, yo te recibo perfecto, ¿eh? Ahí está, perfecto. Bueno, buenísimo, Dardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora probamos de nuevo con Gabriela para saber si nos recibe bien. ¿Gabriela? No, Gabriela no nos recibe bien. Pero bueno, ya se va a incorporar. Yo la veo desde acá. Vos, Gabriela, seguramente me ves y a lo mejor también me escuchás. Quiero saber si, a ver si yo te puedo escuchar bien. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Ahora sí. Ahí está. Buenísimo, Gabriela. Muchísimas gracias por sumarte a la conversación. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, y ya que te tengo ahí, Gabriela, y ya que hemos recuperado además el contacto, estaría bueno arrancar con vos. ¡Qué miedo, eh! No, pero está bueno, es así. Vos sabés que una de las cosas que nos atravesó mientras producíamos de manera previa el panel fue tratar de entender primero, antes, ¿no? O sea, la prehistoria de la educación financiera es tratar de entender cómo es nuestra relación con el dinero. Esto podría dar un tratado antropológico si uno quisiera, pero ¿cómo es que se entiende la relación del dinero nosotros los argentinos? Mira, obviamente que lo cultural nos atraviesa, ¿no? Argentina tiene una edad mental de educación financiera promedio entre 8 y 12 años. Esa es la educación que tenemos. Yo formo parte del MDRT y todos los años, digamos, hay gente de Asia, gente de Europa, gente de Estados Unidos, y Latinoamérica tiene muy baja educación financiera y Argentina sobre todo. Déjame hacer ahí lo que influye, perdóname. ¿no? Nosotros somos inmigrantes, abuelos inmigrantes, necesitaban arraigar, escaparon de una guerra, la casa propia. Eso por ahí se sigue repitiendo hoy y ya no tiene mucho sentido en los chicos jóvenes que van a ser nómades, no saben dónde van a vivir, de qué van a trabajar. Y eso ha cambiado. Y la relación con el dinero, la verdad es que los argentinos tenemos como un combo, digo yo, explosivo. No confiamos en nuestra moneda, pensamos bien monetariamente, no tenemos información. Para mí hay más desinformación que información, ¿no? Hoy en nombre de la educación financiera cualquiera sale a decir cualquier cosa y no está bueno. No tenemos acceso a las herramientas porque tenemos un montón de creencias que es por ahí para gente que tiene dinero o para gente que si no llego a fin de mes, ¿para qué me voy a poner a investigar? Tenemos un combo muy grande y también tenemos este pensamiento mágico, ¿no? De volvernos ricos del día a la mañana. Entonces, también por eso caemos en muchas estafas. Bien, bueno, dijiste un montón de cosas en poco tiempo, pero una de las que más me llamó la atención fue este rango etario que usaste como para distinguir qué edad tenemos financieramente. La verdad es que como que somos infantes desde ese punto de vista, comparando con, no me quiero ir con otros países tan lejanos a nuestra región, comparando con países de la región, ¿estamos más o menos iguales? ¿Estamos peor? ¿Cómo es ese mapeo? No, estamos por debajo. En realidad, México tiene una mejor edad financiera, una mejor cultura, Brasil también, Chile también, Uruguay también. Argentina está muy, muy, muy por debajo con el tema de acceso a conocimiento, muy por debajo. Bueno, déjame enlazar acá en este tema con José. José, primero, ustedes están en una plataforma que se llama Excapit. En pocos segundos explícanos de qué se trata eso. Básicamente desarrollamos soluciones que, como bien decía la presentación, están atravesadas por el impacto. Entonces, todo este tema de la falta de educación financiera, la falta de inclusión financiera y la necesidad de nuevas herramientas para tomar a toda esa población que queda fuera de los servicios financieros es una preocupación permanente. Desarrollamos permanentemente herramientas, infraestructuras para gobiernos, bancos, entidades financieras, entre otras, justamente para poder repensar y para poder viabilizar este tipo de servicios. Bueno, y quería enlazar con vos porque cuando Gabriela habla de rangos etarios, lo primero que hice fue hacer clic con el acuerdo que ustedes hicieron con UNICEF, entraron dentro de una especie de fondo de inversión de UNICEF, convenio a su vez, para llevar educación financiera a niños sobre todo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Es interesante pensar cómo la tecnología tiene una incidencia directa y voy casi textualmente a la tesis de inversión que tiene el Fondo de Innovación de UNICEF, que justamente invierten en startups que puedan cambiar ciclos intergeneracionales de pobreza, logrando promoción social y económica por a través de herramientas de impacto, básicamente de base tecnológica. Entonces, en ese camino, nuestro primer desarrollo junto a UNICEF fue una billetera de inclusión financiera que tuvo impacto en más de 160 países, más de 70.000 niños. UNICEF se centra en niños y jóvenes y particularmente buscaba disponibilizar una herramienta financiera que permitiera no solamente brindar educación financiera, sino también aprender por a través de la interacción
con una billetera que podía vivir en un teléfono móvil. Bien, déjeme quedarme ahí un ratito, porque más allá del producto per se, de una billetera o de cualquier otra resolución de producto, supongo que detrás hay una estrategia pedagógica, si se quiere, de cómo llegar a esos grupos etarios. Primero, de qué edades estamos hablando y segundo, con qué estrategia llegan. Perfecto. Arranco por la última, que principalmente es gamificar la educación, gamificar la experiencia, hacerlo fácil, bajar las barreras de acceso y disponibilizar en algo que vive en la mano de todos los jóvenes, como en un teléfono, esa información. Esto de dar píldoras de educación financiera y recompensas casi inmediatas tenía mucho que ver con esto de gamificar y a su vez no perder el entusiasmo por los jóvenes de seguir aprendiendo, seguir avanzando en esa curva de experiencia y educación que tenía como esa cuestión lúdica por detrás. Bien, yo voy a traer más todavía ese hilo de una estrategia que tiene que ver con el gaming, pero que del lado más tradicional tiene que ver con el juego en sí, ¿no? Sí. Y cómo seguramente eso interviene en toda estrategia pedagógica. Voy con vos, Juan Pablo, porque ustedes son un banco tradicional, el Banco de Córdoba. ¿Cómo es que vive la banca tradicional un proceso como el que estamos experimentando, donde la digitalización nos atraviesa a todos, desde el negocio hasta lo que recién comentaba José? Todos estamos con el celular en mano, interactuando con el mundo a través de ese aparato. Bueno, en primer lugar, obviamente que es el gran desafío que tienen las entidades financieras tradicionales. Bancor no es la excepción, y viene trabajando desde hace un tiempo, siendo consciente del valor y la importancia que tiene no solamente la digitalización, sino también la inclusión. Y de esa inclusión, obviamente, el acceso que el banco a través de sus productos puede llegar a tener, pero con una derivada fuerte en la educación. ¿Por qué? Porque el banco es consciente que por más que tengamos productos, por más que incluyamos a muchos diferentes segmentos de la sociedad, si no hay educación por detrás, también es complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un uso responsable de las finanzas. Y déjame contarte que Bancor siempre se ha preocupado por el punto de educación financiera, y yendo al segmento similar al que José contaba recién, nosotros dentro del programa Bancor Educa tenemos lo que le llamamos el banquito, Banquito Bancor, en donde más de 250 escuelas han participado y tenemos más de 500 niños que van físicamente a Casa Central y hacemos roleplay para que ellos sepan la importancia que tiene estar dentro de un ambiente en donde las finanzas están permanentemente... Cuando decís que las escuelas han participado, ¿son las escuelas yendo al banco o el banco yendo a las escuelas? Es un mix, porque todo ese tipo de actividades el banco lo articula a través de acuerdos con diferentes entes gubernamentales, con la municipalidad, con el Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros tenemos nuestra plataforma de bancor.com, la posibilidad que las escuelas se inscriban, se anoten y después a partir de ahí se hace la selección para que vengan y participen. No solamente en niños de la primaria, sino también de la secundaria. Bien, déjame cerrar esta primera rueda, si se quiere, con Dardo. Dardo, el Banco del Sol, en rigor, en realidad es un banco digital, si bien venía una marca de un banco creado, pero cuando lo toma el grupo Sancor Seguros, lo toma y lo reconvierte ya directamente en un banco digital, con lo cual se podría decir que es un banco nacido digitalmente. ¿Qué diferencia es la que se advierte en ese proceso y cómo ustedes ponen en juego a la educación financiera dentro de la plataforma? Mira, la verdad que como decís, desde que nació el banco, desde que entró el grupo, nació ya con esa idea de banco digital. Si bien veníamos como banco tradicional, se reconvirtió a través digitalmente, a través de una app, manejar todas las finanzas, ya sea personas físicas o personas jurídicas. Y desde la educación, que es lo que vienen hablando, es nosotros cada producto nuevo que sacamos, le vamos poniendo de alguna manera una breve explicación y lo dejamos ya como colgado en un blog que tenemos en el sitio web de banco, y vamos mandándole asiduamente a los clientes pequeñas explicaciones ante cada situación que se da de inseguridades o de productos. Siempre estamos en línea con el cliente para tratar de educarlo un poco, que si bien ya viene, la verdad, mucho mejor, como dice Gabriel, aún falta mucho respecto al resto de la zona, pero
La verdad que si nos paramos 5 años atrás, estamos mejor. Ujú. Y en ese camino creo que todo el sistema financiero creo que se está adecuando a esta comunicación y a esta educación financiera de los clientes. Bien, y en el mapa de sus clientes, ¿qué les reclaman más cuando se involucran en este tema de educación financiera? ¿O qué es lo que más les cuesta entender eventualmente para que ustedes lo apoyen desde lo pedagógico, desde lo didáctico a través de la plataforma? Mira, la realidad que ahí lo que un poco el banco digital cuando nace es tal vez para simplificar un poco los trámites y las normativas que antes traían otros bancos tradicionales, que nosotros también las tenemos, pero lo que intentamos es facilitarle el paso a paso. Por eso digo, desde la app mismo, desde hacer una transferencia, un pago o sacar una tarjeta, ya los trámites son mucho más fáciles. ¿Qué es lo que pide el cliente, no? Que sea más ágil el proceso, ya sea desde el alta de una caja de ahorro, donde hoy, antes pensemos cuando íbamos al banco, abrir una caja, en un montón de formularios, y hoy a través de la aplicación, en 2 minutos, 3 minutos, tenés una caja de ahorro y ya podés empezar a operar en el sistema financiero. Creo que la agilidad es lo que más pide el usuario y lo que más resalta de este tipo de bancos. Ujú. Es cierto eso, ¿no? El ecosistema se ha llenado, si se quiere, de simplificación, por un lado, que es muy bueno, y por el otro, de tutoriales. Por todos lados hay muchos tutoriales. Pero ahí yo hago como una especie de pausa, si se quiere, que es si las personas entienden realmente ese tutorial. Gabriela, en la experiencia que vos tenés desde la consultoría, de hablar además con empleados en empresas, por ejemplo, de cursos que das, cuando recién decías sobre la edad de educación financiera que tenemos, las dudas que habitualmente se presentan de las personas son muy, muy básicas, o este proceso que hemos vivido de inclusión financiera ha permitido que en algo hayamos crecido, digo, desde el autoconocimiento, desde lo didáctico propio. No, son básicas. Ajá. Aparece el miedo, que por lo general yo digo es un buen sentimiento, ¿no? El miedo es uno de los sentimientos primitivos con los que nacemos y te pone en alerta, y está bárbaro. En finanzas se dice nunca hagas nada que no entiendas, pero por lo general ese miedo también paraliza. La gente sigue diciendo que el mercado de capitales es timba o que no cualquier persona puede acceder a un crédito, siguen pagando el mínimo de las tarjetas, viven una vida de consumo, digo, siguen apareciendo las cosas básicas todavía. Y yo te puedo decir, digo, no puedo nombrar, nosotros en la consultora tenemos 700 clientes propios, en mi caso, y después todo mi equipo tiene sus clientes. Hace poquito estuvimos en San Juan en un colegio en La Dante, Alighieri, y dimos una capacitación, en realidad 5, ¿no? Para 700 chicos y 1.400 padres. Ujú. Y lo que aparecía era esto, el miedo, la desconfianza, que estimba el mercado, no entienden los instrumentos financieros, que por ahí la gente es para a otro nivel de gente, pero más que nada aparece el miedo y la desconfianza. Bien. Y dijiste al principio también una cosa que tiene que ver con el grado de responsabilidad que uno toma en el manejo de sus finanzas. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto involucrarnos en tomar esa responsabilidad? Porque vos decías recién el miedo, pero bueno, hay formas de poder romperlo, si se quiere. Es como, y ese Totalmente. pensamiento mágico que vos también mencionabas antes. Totalmente. A ver, el miedo, como digo yo, es un buen amigo. El tema es quedarte ahí paralizado. Y el miedo se saca con conocimiento. Ujú. Ahora, ahí también hay un tema, ¿no? Porque al tener este pensamiento mágico, creemos por ahí que lo que nos venden hoy un montón de influencers, que es volverte millonario del día a la mañana, confías en eso, caes en estafas, ¿no? Yo hago mucho hincapié en esto de las tasas que están reguladas, los entes que están regulados, 3 sistemas financieros importantes, las compañías de seguros, los mercados de capitales, los brokers y los bancos, que sepan que hay detrás un ente que los regula, que no entren en cualquier lado. Ujú. Pero sigue apareciendo esto, la desconfianza, el miedo y la desinformación, porque hoy, más allá de que está buenísimo a través de las redes en pandemia, lo que sucedió es que los asesores financieros recibíamos 30% más de consultas que el año anterior a la pandemia. Ujú. Eso para mí era, digo, wow, qué bueno, porque la gente tomó conciencia de que se puede enfermar, de que el sueldo te lo bajaron, algunos se quedaron sin trabajo, y empezarse a informar. Ahora, muchas veces lo que pasa es que ¿a dónde van?
¿no? Entonces, yo suelo decir en las capacitaciones, confíen en entes que estén regulados, como en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde yo soy docente. Bueno, ahora en San Juan también hay Bolsa de Comercio de San Juan, en Rosario, que estuve hablando también con el Banco Mundial, dimos una charla ahí. Y la realidad es que confíen en entes donde hay cursos y hay docentes detrás y hay trayectoria, ¿no? Que no entren en cualquier lado con este pensamiento mágico de volverse rico el día de la mañana. No existe. Ese pensamiento mágico, y ya nos vamos a meter también en eso, ¿no? Tiene mucho que ver con las estafas que están dando vueltas. En el caso de Bancor, Juan Pablo, ¿cómo es que el banco trabaja en poder armar esta especie de corralito de seguridad, si se quiere, ¿no? Porque por un lado están personas estafadas eventualmente de una manera accidental, por desconocimiento, por lo que fuere. Por el otro lado son los ataques continuos que existen sobre todo tipo de entidad financiera o sobre todo tipo de sistema financiero. ¿Cuál ha sido la experiencia? Imagino que en pandemia, bueno, recién Gabriela mencionaba algo de pandemia, me imagino que en pandemia habrá sido lamentablemente una experiencia compleja. ¿Y qué ha venido ocurriendo de ahí en adelante para tratar de dar cierta tranquilidad a clientes? Bueno, en primer lugar, podemos llamar flagelo que tiene hoy la sociedad frente a las ciberestafas, tiene que ser algo que se trabaja y que se tenga que trabajar en todos los órdenes. Bancor fue el primer banco, te diría casi pionero dentro del esquema inclusive de la Argentina, a hacer una campaña masiva para que la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene de cuidar sus datos, de no darlos. Lo que pasa es que la ingeniería social de la gente que está en este tipo de fraudes está permanentemente viendo cómo sortear y cada vez es un poco más complejo el poder, desde la mirada del ciudadano, entender dónde está o dónde no está en relación a la ciberestafa. Creo que la educación es un pilar fundamental, creo que hay una responsabilidad muy grande de las entidades financieras, dentro de la que me encuentro, en estar dando permanentemente tips para que esto no sea una moda, sino que sea una constante. Creo que hay una responsabilidad muy grande de las instituciones financieras en tener sistemas robustos que eviten este tipo de fraudes. Pero lo más importante es que, por un lado, podamos darle el canal y el camino para que quien sea estafado pueda generar su reclamo y se solucione rápido. En ese sentido, el banco generó un acuerdo con el Ministerio General Fiscal, en donde Ministerio Público Fiscal, en donde nosotros de manera directa vamos haciendo las denuncias para que se averigüe rápidamente quién puede estar por detrás de esta ciberestafa. Y el desafío más grande es cómo vamos a aprovechar las entidades financieras, la tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, para, por un lado, educar. ¿Por qué no pensar que a través de nuestros aplicativos, como tiene Banco Provincia de Córdoba, que haya una instancia de un asistente virtual a través de inteligencia artificial que me vaya alertando que sea un posible fraude? Entiendo, claro. Sí, entonces, de esa manera vos vas previendo o vas alertándote. Y en un segundo esto, ¿cuál es el fraude más habitual? ¿Cuál es la estafa más habitual? El phishing. El phishing. ¿Y qué es el phishing? El phishing es, te llega una comunicación, una publicidad que puede ser por cualquier red social o directamente a tu mail, y mucha gente de manera distraída cree que es oficial, hace clic en links, inclusive la ingeniería que muchos de estos estafadores ponen en juego es bastante sofisticada y es una carrera constante. Áreas súper especializadas dentro de la compañía, de tecnología, están de manera constante analizando y viendo, y bueno, hay muchas herramientas que te permiten preverlo. Pero creo que la educación es clave, porque el 80%, salió hace muy poco un informe de Visa en donde anunció que el 80% de las estafas en el negocio de tarjeta de crédito vienen por plataformas online. Viene por ahí. Viene por ahí. Con lo cual, simplemente prestando atención, estando muy atento, pero tenés que entender de qué se trata, ayudaría mucho a bajar ese número. Bien, Dardo, en el caso de Banco del Sol, ¿se encuentran con un fenómeno parecido? ¿El phishing es lo más complejo? ¿Están trabajando para ayudar a sus clientes a que estén atentos, a que abran bien los ojos para no caer en este tipo de estafas? Sí, la verdad que esto es un mal ya de todo el sistema financiero argentino y mundial, te diría.
nosotros estamos trabajando ya desde el onboarding del cliente como para hacer distintas validaciones biométricas como para validar la identidad del cliente y ante cada operación, sobre todo transferencias, que es lo más común que por ahí se le pide o que intentan hacer transferencia, que esté validada una persona. Ujú. Pero bueno, hoy la verdad que en este nuevo cambio que estamos viviendo con la inteligencia artificial, se nos hace bastante complicado a todas las entidades, porque de la misma manera que lo utilizamos nosotros, pensamos, como decía ahí Juan Pablo, para bien, también está quien lo piensa para mal, entonces a través de... Hoy es muy difícil a veces diferenciar un video de si es real o no es real, entonces por ahí le llegan este tipo de publicidades o- o mismo indicios a la gente para que haga cierta operación y la gente, la verdad que al no tener el conocimiento o técnico como para darse cuenta, avanza. Bueno, nosotros ahí estamos intentando ver cómo somos la barrera de contención para que no tengan este fraude, ¿no? Claro, claro. Y antes de ir a la pausa, por lo menos en dos palabritas, José, porque en medio de todo esto además está el mundo cripto, que pareciera una especie, no sé, de Plutón, Urano, un planeta muy lejano, para muchos, ¿no? Me incluyo, porque la verdad es que soy analfabeto en cripto. Conozco poquito. ¿Cómo complejiza eso en la manera del entendimiento que tienen las personas respecto del acceso a finanzas y sobre todo los más jóvenes que ven una moda eventualmente, está bueno cripto y entran? Es un tema complejo. Te lo pedí en 2 segundos, sí, te maté. es un poco ambicioso, pero voy a tratar de ser breve. Lo cierto es que, por un lado, están todos estos esquemas de la noche a la mañana, volverse rico, invertir y obtener tasas estratosféricas, prometer tasas. Digo, cualquiera que esté en finanzas, el prometer una tasa ya es sinónimo, por lo menos de resquemor. Para mí, no hay nada seguro. Tasa asegurada puede tener el bono del Tesoro americano, Sí, el y plazo hasta fijo, ahí. lo conservador. Por eso, entonces, creo que va mucho más a lo psicológico y a lo emocional de esto. De, yo me desligo, total, confío en esta cara amigable que me dijo que voy a tener un 20% mensual. Yo no pregunto cómo porque yo no sé, pero bueno, tengo la posibilidad de entrar y espero, confío, y por lo general eso también tiene mucho que ver con la red de referidos. Pero bueno, más allá de las estafas, cripto efectivamente es algo nuevo que viene a plantear también todo un sistema financiero que puede correr en simultáneo y en paralelo, pero que para mí estamos yendo a la convergencia de un sistema financiero en donde encontramos aunados vehículos criptográficos que tienen como subyacente vehículos financieros tradicionales. Bueno. Para hacerlo fácil, digamos, cripto va a dejar de ser cripto en el inconsciente colectivo para pasar a ser un bono, un título, una acción, un CDR. Cripto, en realidad, creo que la gran virtud que tiene cripto es poder viabilizar y darle lugar a activos susceptibles de tener valor y que sean comercializados, que sean transaccionados, y ahí sí valiéndose del beneficio de la tecnología, que es la transparencia, la trazabilidad. Hay una máxima en blockchain y en cripto que es confiar en el código. Todo es auditable en blockchain. Entonces, no confiar en nadie, confiar en el código es una máxima que es pasible de ser utilizada y valerse por cualquier persona. Entonces, esto de delegar, y si vamos un poco más allá en cripto, blockchain y cripto tienen la posibilidad de que vos no delegues la custodia del capital en nadie, sino que vos interactúes directamente con cualquier protocolo financiero, con cualquier herramienta. Entonces, a eso nos lleva. En el mientras tanto, hay que zanjar toda la brecha de educación financiera, pero sin lugar a dudas viene a ofrecer nuevas herramientas, a disponibilizarlas de una manera también más sencilla o en un teléfono, y sin lugar a dudas también en los más jóvenes eso tiene mucha más adopción. Sí, claro que sí. Ya vamos a hacer también doble clic ahí y en un montón de otros temas que me parece importantes que han quedado tirados sobre la mesa, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos por la plataforma de La Voz, por nuestro perfil en YouTube, también a través de los portales de Los Andes, desde Mendoza, de Vía País, desde Buenos Aires. Esto es Voces que Suman. Estamos repensando las finanzas y con un foco en particular que tiene que ver con la educación financiera, la foto, dónde estamos parados, cómo podemos mejorar, qué cosas se están haciendo para que el ecosistema pueda dar una mejor respuesta a demandas de conocimiento que tenemos todas las personas que interactuamos todos los días en decisiones económicas y financieras. Ya volvemos.
si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Descarga la app. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo y con una buena que tenga asador para la cocina. Puede ser con gimnasia. Que tenga pileta. Eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. Bueno, ya estamos de vuelta. Está tan interesante el tema. Yo creo que a todo el mundo le interesa la educación financiera. Nosotros, por lo pronto, nos quedamos aquí hablando sobre cosas que cotidianamente nos atraviesan en esto que te decía antes de ir a la pausa, ¿no? Todos los días tomamos decisiones económicas. Compramos, vendemos, ahorramos, invertimos, tomamos una deuda, ¿no? O sea, pedimos plata prestada. Y cada vez que uno hace eso, muchas veces funciona de manera automática. Muchas veces toma decisiones desconociendo cosas que firma inclusive. Y la pregunta es, che, ¿estamos tomando estas decisiones de manera inteligente o no? ¿Y qué herramientas tenemos para poder empezar justamente a montarnos en responsabilidad sobre ese tipo de decisiones? Y todo eso empieza, para mí, ¿no? Esto ya es casi una opinión personal, muy desde temprano, muy desde chicos. Por eso hay todo un debate respecto de incorporar la educación financiera desde edades tempranas. Aquí la norma que se aprobó en la legislatura de Córdoba lo contempla. Hay que ver después cómo baja efectivamente en la currícula escolar. Y aquí te quiero preguntar, Gabriela, educación financiera para chicos de edad temprana, temprana en serio, ¿sí o no? Y si es sí, ¿por qué? Sí, por supuesto que sí. ¿Yo qué te voy a decir como psicopedagoga y como educadora financiera? A partir de los 5 años los chicos pueden empezar a entender conceptos básicos financieros. El dinero no tiene que ver con tener mucha plata, ¿sí? El dinero tiene que ver con saber administrar tus recursos. Y eso, si no lo aprendes desde chico, está estudiado científicamente que si no sos bueno administrando tus recursos, el día de mañana podés caer en todo lo que estábamos hablando antes. Claro. En estafas, en deudas. Entonces, por supuesto que sí, y a partir de los 5 años. Bien. Y la estrategia, porque recién hablábamos de juego, hablábamos de gaming, que ya nos vamos a meter también en eso, pero también del juego en general. ¿Esa sería la estrategia pedagógica ideal para ingresar en edades tempranas? Depende la edad, ¿sí? Un chico de 5 años o el primer ciclo escolar de 6 a 8 años, por supuesto que jugando es cuando un niño más aprende. Ahora acá hay que establecer la diferencia de lo que es un juego didáctico, lúdico, contra un juego de lo que quiere decir las apuestas online. Sí, claro. Está habiendo mucho problema con eso. Yo hace poco di una charla acá en Gobierno de la Ciudad con una psiquiatra y una experta en tecnología, y lamentablemente las consultas que están habiendo de chicos de entre 13 y 18 años, los padres, ¿no? Está estadísticamente estudiado que van a ser la mayor cantidad de ludópatas dentro de 15, 20 años. Wow. Por esto de que
no trabajes, no hay esfuerzo, jugá, apostá y volvete millonario. Entonces, la ludopatía, en contrapartida a cualquier otra adicción, como el alcoholismo o las drogas, se ve, ¿sí? La ludopatía por ahí no se ve tanto y una vez que se detecta ya el chico está, digamos, con una adicción bastante grave. Ahí hay algo súper preocupante, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con el fenómeno que hoy está atravesando, sobre todo muchos adolescentes, y no es solo la escuela, son las familias, son los padres, ¿no? ¿Cómo llegar también con esta especie de educación financiera, si se quiere, de segundo alcance o de segunda ola, que implica a través de los chicos llegar a las familias? Porque hay padres, me voy a incluir, que no hemos sido educados financieramente, que lo que hemos aprendido lo hemos aprendido en la vida o por gusto eventualmente, o porque nos han pasado cosas, y uno en general aprende también por esas experiencias. ¿Cómo llegar a los padres en este alcance de segunda generación, Gabriela? Primero, empezar a hablar de dinero. Sigue siendo hoy un tema tabú más que el sexo. A partir de que en los colegios estuvo el programa de la CESI, vos fíjate que a los papás nos obligaron a empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Por eso yo soy una peleadora de que quiero que esté en la currícula escolar a nivel nacional. El proyecto que yo presenté va de sala de 5 a 5º año. Obviamente la parte curricular, ¿no? Extracurricular a nivel nacional. Sé que es bastante ambicioso ese proyecto, pero sé que se va a lograr, no me voy a morir sin lograrlo. Pero empezar a hablar de dinero en casa, quitarnos esta creencia de que porque un chico es chico no se puede hablar de dinero. Por supuesto que a cada edad uno va a tener que utilizar unos términos adecuados para poder hablar, pero empezar solamente a hablarlo ya va a generar el espacio de que deje de ser un tema tabú. Claro, correcto, totalmente de acuerdo de mi parte. Recién mencionaba Gabriela José el tema del juego online. Creo alguna vez haberte escuchado hablar, una cosa es el gaming, otra cosa es el gambling. ¿Qué es el gambling? La apuesta, efectivamente. Y hay que dejar en claro, está prohibido para un niño menor de 18 años apostar. Estrategias de gamificación tienen que ver con cómo se presenta la información y podemos estar hablando de gamificar la educación financiera, pero nada tiene que ver con el gambling o la apuesta. Entonces, y yo lo escuchaba recién a Juan también, los desafíos que tienen respecto del phishing o de las estafas. Hoy el problema del gambling o de la apuesta dentro de los jóvenes y niños tiene que ver primero con la facilidad de apostar en cualquier espacio, a cualquier hora y sin la prohibición de entrar a ciertos sitios. Entonces, un primer hecho está ahí, fácil, disponible en el teléfono, muy pocas barreras para hacerlo. Entonces, mucha responsabilidad de los padres, entender que es divertido jugar, pero no es divertido esto de apostar. Apostar realmente se necesita un nivel de responsabilidad y ser consciente de lo que puede llevar el apostar en un niño que no tiene todavía cognitivamente maduro su cerebro para entender que lo que está haciendo está fuera de la órbita de su control. Entonces, el llevar a una ludopatía o llevar a una compulsión, a una adicción, el tema de jugar, es muy sencillo. Por eso coincido en lo que decía Gabriela. Y de hecho a nosotros nos consultaron para buscar armar un firewall o tratar de construir barreras que impidan a los niños dentro de las escuelas o a los niños en ciertos espacios apostar. Y lo cierto es que todo lo que se puede hacer tiene que ver con la prevención en la casa, en la familia, pero después, al momento de la estafa, se va rediseñando y se va complejizando cada vez más. Entonces siempre resulta reactivo a la estafa, reactivo al comportamiento dañoso para el niño o para el adolescente. Entonces, educación en primera medida, ser muy consciente de que el riesgo es inminente, no es algo para tomarlo a la ligera, y efectivamente estamos en la puerta de un flagelo que va a ser mucho más grave, grande y de preocuparse, porque la generación que hoy está jugando y que a su vez todavía no tienen responsabilidades, a medida que va evolucionando, son aquellos adultos o los primeros jóvenes que van a ir tomando esos espacios de decisión, que van a entrar
a la vida profesional ya complicados. Sí, claro, sí, claro. Y tiene un punto de conexión con algo que habíamos hablado en el primer bloque, al principio inclusive, de este pensamiento mágico. Esto de creer que te podés hacer rico de un día para el otro, que está dentro de, lamentablemente, digamos, de esa vinculación emocional con el juego, pero que también está en otras apuestas. Hemos visto también, penosamente, en los últimos años, cómo estafas piramidales, ¿sí? Han estado repercutiendo, porque bueno, mucha gente cree que de un día para el otro una promesa que vos recién mencionabas de una tasa de rendimiento ilógica, absolutamente ilógica, en dólares de 1% mensual, de 2% mensual, cosa que no ocurre en ningún lado, te lleva a creer que eso es posible, y entre el desconocimiento, el pensamiento mágico que te podés hacer rico de un día para el otro, ver que otros los hacen, no te quedar afuera. O sea, funcionan un montón de cuestiones emocionales que dejan de lado este racionalismo que debería empezar a operar en este tipo de decisiones económicas, ¿no? Sin lugar a dudas. Bien. Quiero pasar a otro tema, porque cuando recién hablábamos de empezar por el juego en las edades tempranas, pero después se empieza a complejizar, ¿no? Y en el mundo financiero también se empieza a complejizar la demanda que mucha gente tiene respecto de las herramientas. Dardo, ¿cómo ha sido la complejización dentro del ecosistema de productos a partir de lo que el mercado va proponiendo o va guiando, a partir de lo que los clientes eventualmente plantean y la oferta de productos que eventualmente una banca como ustedes pueden hacer respecto de acceder, por ejemplo, ¿no?, a otros o nuevos instrumentos de inversión que antes no eran tan populares como habitualmente lo fueron aquí en nuestro país y lo siguen siendo, comprar dólares o meter la plata en un plazo fijo? Sí, tal cual como decís. La verdad que tradicionalmente los usuarios del sistema financiero con su dinero, lo máximo que se hacía por ahí era un plazo fijo. Y la verdad que esto ha pasado que en los últimos años, sobre todo, vuelvo a repetir, del 2020 para acá, hay otras alternativas de inversión y hay un mayor conocimiento del usuario. El usuario te empieza a exigir, bueno, pero además del plazo fijo, ¿qué más puedo hacer? Por eso nosotros en su momento, cuando en 2020 lanzamos el Banco Digital, salimos con una cuenta remunerada en pesos. Hoy tenemos una cuenta remunerada en dólares. Le empezamos a ofrecer, no nosotros, sino todo el mercado, lo que llamamos fondos comunes de inversión, ¿no? Que puedan invertir día a día o un T+1, que es un día posterior 24 horas a la liquidación. Entonces es como que empezamos a ofrecerle alternativas, pero porque el cliente empieza a ver que hay otras alternativas, que no es solo, como decías vos, o compro dólares o lo pongo en plazo fijo. Tengo otros medios de inversión, y por eso esto que comentabas también hace un ratito, CNB sacó también nuevas normativas de que ahora de 13 a 17 años ya pueden abrir una cuenta comitente. Entonces, esto tiene que ir de la mano con lo que decía Gabriela de una muy buena educación financiera, porque ya ahora no es que el padre le da una tarjeta al hijo, sino que ahora le abre una cuenta para que pueda generar su ahorro y su inversión. Claro. Lo que pasa es que si no se conoce justamente cómo hacerlo, es complicado y se puede llegar a perder todo. Claro, claro. Bueno, tocaste ahí un tema que disparó mucho esta discusión sobre educación financiera. Juan Pablo, el año pasado, la Comisión Nacional de Valores habilitó a que los chicos de 13 años en adelante puedan tener una cuenta comitente, obviamente operada con la visión de un tutor mayor de edad, pero empezar a hacer un juego en el mercado de capitales y daba la impresión como que, estoy ya diciendo una opinión aquí, el carro estaba puesto delante del caballo, ¿sí? Tenías el acceso a la herramienta, que creo que es lo que ha pasado un poco con la inclusión financiera en general, ¿no? Sí. O sea, empezamos a tener acceso a muchas herramientas, pero no teníamos las herramientas para entender de qué se trata y qué tipo de decisiones teníamos que tomar, cómo es que el banco opera frente a eso, porque también están dentro de un ecosistema de mercado en el que hay que competir y hay que ofrecer productos. Sí, algo que hay que entender es que se pudo democratizar también todo este tema gracias al advenimiento de las billeteras virtuales. Creo que ellos lograron que el 100% de la población argentina, de hecho es información del Banco Central, hoy la población argentina económicamente activa tiene una cuenta. Después, en términos de uso, podemos ver que el 70% la utiliza para hacer alguna transacción. Todavía hay un 30% que la tiene, pero no tiene uso. Entonces, estando esa avenida, que es el vehículo, que es la billetera o cuentas remuneradas, que hay entidades financieras que también lo tienen, aparece
el paso que sigue, en que las entidades financieras hoy estamos preocupados, que es cuál es el perfil del inversor. Entonces, por lo general las instituciones, Bancor también lo desarrolla, hace una pequeña encuesta a aquellos que abren por primera vez una cuenta comitente para entender si vas a ser un inversor de alto riesgo, de bajo riesgo o de riesgo medio. Y a partir de ahí aparecen las diferentes ofertas. Ahí hay como una especie, varios lo utilizan, una especie como de encuesta. Sí. ¿Sí? Como para poder entender tu perfil. Sí. ¿Sí? Bien. Y por lo general, dependiendo de los segmentos etarios, empiezan siendo inversiones de bajo riesgo. Y lo otro que también sucede en Argentina, que las cuentas remuneradas fueron un muy buen vehículo para afrontar escenarios inflacionarios. A medida que la inflación se vaya controlando, lo más seguro que esa remuneración va a ser un componente importante, pero no tan determinante. Entonces, a partir de ahí está la responsabilidad y el desafío que tenemos las entidades y Bancor también en cómo direccionamos a todos nuestros clientes a hacer una mejor inversión para que le rinda más su dinero. O sea, a ver si te interpreto y no te deformo. Vos decís que eventualmente, si la macroeconomía camina bien y funciona y el proceso de desinflación sigue su camino y cada vez tenemos menos inflación, lo lógico sería que la cuenta remunerada, esa remuneración extra que te da, tiende a tener un peso relativo menor. Exactamente, y que tengas que pensar en otro tipo de inversiones. Bien. Con lo cual, en ese caso, el desafío está en cómo educamos y cómo mostramos esos productos a los diferentes segmentos etarios. En un segmento entre 13 y 18 iba a ser lo básico, y las inversiones son relativamente simples. Ya hablando de un segmento joven adulto, tenemos que educar también, porque también está el riesgo, obviamente, de que ese dinero no rinda lo que ese inversor quiere hacer. Claro. Parado siempre desde la mirada de los fondos comunes de inversión, que obviamente el Banco Provincia de Córdoba también tiene. Gabriela, recién Juan Pablo mencionaba la cuestión de la inflación. ¿Cuánto nos ha afectado la inflación en nuestra toma de decisiones, en nuestra educación financiera? Un montón. En realidad, en Argentina también lo que sucede, no voy a decir nada nuevo, cada vez que cambian, ¿no? Los gobiernos, nos cambian las reglas, entonces no sabemos muy bien qué hacer. Digo, somos un combo en serio explosivo. La desinformación, la falta de educación, no hay, digamos, planes que se sostengan a largo plazo. Entonces hago lo que está de moda, sin entender mi economía, sin tener un presupuesto. Yo he escuchado en la puerta del colegio de mis hijos. Yo tengo 3 hijos, uno de 23, uno de 17 y uno de 14. Te estoy hablando en el año 2018 aproximadamente. Escuché en la puerta del colegio de mi hijo más chico decir a un papá: voy a vender el auto para comprar Bitcoin. Y yo decía, ¿sabés lo que hay detrás? ¿Entendés el proyecto? ¿Sabés lo que es blockchain? ¿No? Como que la gente o los argentinos tenemos que hacer lo que está de moda sin entender lo que nosotros queremos hacer, digamos, o con qué meta o con qué objetivo. Esto que hablaban recién, ¿no? Conocer tu perfil de inversor. Cuando salió la nota, obviamente, de la CNB, me llamaron como educadora financiera de niños y yo estaba chocha de que salió la resolución. Un poco creo que salió en contrapartida de lo que estaba pasando con todo el tema de las apuestas online en los colegios. Y decía, estoy feliz de que un chico de 13 años pueda tener una cuenta comitente. Ahora, yo estoy en conversaciones con la CNB que para mí falta un paso previo, que es que haya un curso de padres con hijos para poder acceder a esa cuenta comitente. Porque si no, también vas a creer que es timba y vas a buscar algo especulativo, vas a creer que el mercado es malo o la herramienta es mala, y ahí falló. ¿No? Para mí falta algo previo ahí. ¿Y cómo, está bueno eso, pero cómo imaginas, suena bueno, pero cómo imaginas todos los padres yendo a una especie de curso? Se me viene a la cabeza algo que nada que ver, pero esto es como ir a sacar el carnet de conducir y tenés que rendir. Siempre tenés que rendir un grado de conocimiento básico para poder tener el carnet. Debería ser incluso aún mayor quizás. ¿Sería algo así? ¿Imaginas algo así? Yo me imagino padres y chicos cursando con conocimientos básicos. De hecho, no pueden acceder a todas las herramientas que están en el mercado, sino que pueden acceder solamente a algunas. Sí, y hacer como algún test en familia y a partir de ahí que entiendan y puedan empezar a invertir. Pero primero ese curso. Está bueno, está bueno. Bueno, vamos a ir cerrando y yo los aliento
a que en esta última parte, si les parece, nosotros siempre tenemos una costumbre que es como armar una cajita de herramientas, ¿sí? Para que cada uno de ustedes nos ayude con 1, 2, 3 herramientas, las que quieran, que imaginen, para poder ayudar, por un lado, a que mejoremos en esta adopción de conocimientos de educación financiera, y por el otro, que creo que también está en la base, es a poder tener hábitos saludables financieros, ¿sí? Si uno lo compara esto con la actividad física, sabemos cuáles son los hábitos saludables para tener una vida más sana y sabemos cuáles son los que nos desvían. Bueno, aquí ocurre algo más o menos parecido, así que los invito a eso. Arranco con vos, Dardo. ¿Qué cosas pondrías o qué herramientas pondrías allí para que como ecosistema ayudemos a hacer crecer al músculo de la educación financiera? Bueno, no te escucho ahí, Dardo, así que mientras lo vas pensando, te voy a invitar a vos, Juan Pablo, a que nos ayudes con eso. Excelente. A ver, por un lado, vamos a hacer un mix entre ciertas herramientas tradicionales que hoy muchas instituciones ponen a disposición. En el caso de Bancor, está Bancor Educa. Inclusive son cursos asincrónicos donde diferentes segmentos pueden participar. A Bancor Educa puede entrar cualquiera. Cualquiera. Tenemos más de 10.000 inscriptos. Y vos podés ser un joven, podés ser un niño, podés ser una mujer, que hay programas para emprendedurismo y enseñamos también a hacer buenas inversiones desde ese sentido en la plataforma. O si querés tomar finanzas en general, podés participar e inclusive lleva un certificado. Eso, vamos a lo tradicional. Sí. Lo otro que me parece que es interesante es lo que el banco ha hecho con el Ministerio de Educación y la Universidad Provincial de Córdoba. Firmar un acuerdo en donde empezamos a darle cursos a los docentes para que ellos puedan después transmitirlos en las aulas. Bien. A pesar de que no está hoy, como bien dices vos, parte de la currícula, es necesario que esté. Y hay que ir formando a los docentes para que sean ellos los que transmitan también la educación financiera y el buen uso de las finanzas. Y ya pensando futuro, creo que la inteligencia artificial y los agentes virtuales tienen que ser una oportunidad para el bien. Tienen que ser una oportunidad para que pueda acompañar a la persona que tenga que hacer una inversión, a la persona que está teniendo en su poder un instrumento financiero, en ayudarlo a saber cómo invertir, en dónde invertir, en que esté atento también a las estafas. Imagínate que si una inteligencia artificial, un bot, me puede asesorar como un copiloto al lado mío permanentemente, creo que eso sería muy bueno, sobre todo si esos agentes están impulsados por entidades formales y que puedan darle esa credibilidad que uno espera. Así que para mí, por el futuro, pasa por ahí, pasa por integrar estos agentes virtuales para el bien en el uso permanente y constante de las herramientas financieras. Me hiciste acordar, hay una empresa aquí en Córdoba, una tecnológica, que habla de la Liga del Bien en el uso de inteligencia artificial. Bueno, por ahí iría la cosa. Por ahí iría la cosa. Bueno, buenísimo. A ver si lo retomamos a Dardo. ¿Me escuchás ahí, Dardo? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ahí está, bárbaro. Bueno, a ver, te invito a aportar tus herramientas. Mira, dentro de las herramientas, un poco en línea con lo que decía Juan, creo que todos los bancos tenemos que tener esta educación hacia el cliente desde un blog, desde el sitio web o en redes. Y creo que lo fundamental es la comunicación. Me parece que ahí es muy importante que, la verdad que nosotros tenemos cierta información en cuanto a fraudes que están habiendo todo el tiempo, que me parece que está bueno que después los compartamos como para tratar de evitar que otros clientes pasen por la misma experiencia, ¿no? Porque hoy por hoy avanza tan rápido que los clientes se quedan por ahí con un fraude que era de hace 2 años o 3 años cuando era la vacuna y una forma que se hacía en ese momento, y ahora hay otras formas que creo que hay que comunicarlas, ya sea desde un blog, desde las redes mismos o mail, como mandamos nosotros todo el tiempo a los clientes con esto. Me parece que la herramienta que yo te dejaría ahí es comunicación online con el cliente para de alguna manera ponerle una alerta de lo que está sucediendo. Bueno, la comunicación, sin lugar a dudas,
yo lo voy a defender, lo es todo en eso, y atraviesa efectivamente todo tipo de vinculaciones, justamente incluso en el ámbito educativo. José. Yo creo que un concepto muy importante sobre el cual edificar esa caja de herramientas es el concepto de interés compuesto. Un concepto bien financiero, pero que deberíamos aplicar a todo ámbito de nuestra vida. El interés compuesto en finanzas tiene que ver con invertir y que el rédito en realidad no es lineal, sino eso genera una curva exponencial de nuestros ahorros, de las inversiones en torno al crecimiento. Y me gustaría pensar en el interés compuesto en torno a educarse, es decir, a medida que uno va creciendo su nivel de educación financiera, la recompensa de esa educación permite que vayamos accediendo también a cada vez estrategias más complejas, resultados más equilibrados, esto de entender emocionalmente y personalmente qué nivel de riesgo yo estoy dispuesto a aceptar. Porque en definitiva lo que nadie dice de las inversiones es qué estoy dispuesto a poner en juego, qué estoy dispuesto a perder, que nunca se habla de perder. Nadie promociona inversiones hablando de perder, pero el perfil de riesgo tiene que ver con eso. Yo voy a estar bien conmigo mismo si compré Bitcoin y puse todo en Bitcoin y probablemente el 99% de la población realmente sea no, pero lo que decía Gabriela, la tendencia fue Bitcoin y vamos todos con Bitcoin, y el 99% se sintió mal cuando Bitcoin tuvo una baja del 30%, y entendiendo la curva de ese activo a lo largo del tiempo era algo totalmente razonable. Entonces, mi apetito de riesgo tiene que ir directamente en consonancia con lo que yo puedo aceptar. Pero esto del interés compuesto tiene que ver con tener una postura proactiva hacia la educación, entender también la teoría de la diversificación. Creo que otro concepto muy importante es la diversificación de cartera, lo normalmente conocido como dividir los huevos en distintas canastas, para que el rendimiento compuesto de una cartera no termine o siendo demasiado gravoso en el caso de que un tipo de activo baje, o que eventualmente sí todos queremos ganar, pero cuando uno apuesta solo a uno es binario, digamos, gana o pierde. En cuanto uno esté equilibrado, las subas y bajas y las complementariedades de esos activos resultan siendo positivos para pensar en largo plazo. Y el otro concepto que tiene como subyacente el interés compuesto tiene que ver con esto de la persistencia en el tiempo. Nada sucede instantáneamente. Entonces, esto de ahorrar y pensar una cartera a largo plazo. El largo plazo también es otro concepto que no tenemos incorporados como argentinos, porque siempre tuvimos que pensar en el mediano plazo, en el corto plazo, y el mediano plazo eran un mes, eran 3 meses, que en el mundo ese plazo es totalmente distinto. Entonces, interés compuesto para educarse, interés compuesto para poner y componer una cartera, y entender la diversificación como la base de la construcción de ahorros o inversiones que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Me gustó, te lo compro. Gabriela, cerramos con vos. ¿Qué herramientas pondrías en juego? Ante todo, presupuesto. Conocer sus números. Si las personas no conocemos nuestros números, no vamos a poder planificar, no vamos a poder ahorrar. Ese ahorro no va a generar un capital que podamos invertir y que podamos vivir de esa renta. Todas las personas queremos y pasamos por 3 estadios: ahorrista, inversionista, rentista. Yo no voy a ser rentista si no tengo el hábito del ahorro, si no tengo un presupuesto armado, si no gasto más de lo que ingresa. Parece algo obvio, pero les garantizo que el 90% de las personas que nos consultan a nosotros en la consultora no saben sus números. Si no conoces tus números, yo digo, los números no mienten, y a veces también te genera angustia, no los querés conocer, mejor seguís en la rueda, ¿no?, del ratón, y te levantás y trabajás y pagás y volvés a hacer lo mismo el mes siguiente y crees que no podés ahorrar y seguís pensando en esas cosas, en esos prejuicios que no te permiten tener un hábito saludable con tu dinero. Entonces, primero el presupuesto, y el segundo, digo yo, un ejercicio bien práctico para los chicos en casa que también le puede servir a los adultos: 3 frascos. 3 frascos, uno que diga ahorrar, uno que diga disfrutar y uno que diga donar. Si un niño recibe a partir de los 5 años, cuando empieza a caerse los dientes, la plata del ratón Pérez, que nosotros como adultos le enseñemos o lo ayudemos a que divida en esos 3 frascos. El donar lo que significa es que nosotros formamos parte de una sociedad. La mayoría de las personas, las que estamos acá, creo yo, tenemos un techo, comida caliente, y hay mucha gente que no la tiene. Entonces eso, lo que hay que devolver es algo de lo que uno tiene. No tiene que ver con la caridad,
dar lo que me sobra, sino conscientemente elegir a dónde donar. Por lo general los chicos a veces eligen estos centros donde hay animales que están en tránsito y compran comida, otros han elegido geriátricos de abuelos y llevan cuentos. Digo, busquemos en nuestros niños un impacto social. El ahorro para no tener la inmediatez. De acuerdo a la edad, a un niño se le puede poner, un niño de 5 años, 6 años, un plazo de 6 meses, algo que quiera comprarse. Y eso está estudiado psicológicamente y emocionalmente, que lo que se logra es que el chico eleva su autoestima. No tiene que ver con la plata que guardó, sino que con que pudo cumplir su meta y objetivo. Y el último, el disfrutar, porque todos también trabajamos para disfrutar, entonces es algo más cortoplacista, pero se sabe que si el fin de semana gasté y me compré un alfajor, esa plata ya no está. Entonces también me va a enseñar a controlar el consumo el día de mañana. Me encantó. Y no solamente para chicos, ¿eh? Me parece que varios adultos lo podríamos tener en cuenta. Totalmente. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel, ¿eh? Un placer haber estado con todos ustedes y haberlos escuchado. Gracias. Fue muy enriquecedor. Dardo, también muchísimas gracias por tus aportes. No, gracias a vos por la invitación. Bárbaro. Y aquí en piso, que nos acompañaron Juan Pablo, muchas gracias. No, por favor, Daniel, muchas gracias. José, también. Muchas gracias, un placer. Quedaron un montón de cosas desde mis inquietudes, pero eso está bueno cuando quedan muchas cosas, porque nos podemos volver a juntar y volver a poner en juego nuevas cartas, ¿no? Porque el tema per se, como bien lo decía José en un momento en esto que le compré del interés compuesto, complejiza, y a medida que eso ocurre también van cambiando los incentivos. Tiene mucho que ver con economía del comportamiento, ¿sí? No hay que perder de vista que un psicólogo, nada más y nada menos que un psicólogo, fue premio Nobel de Economía justamente por tratar de entender cómo es que funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones económicas. Y como te decía al principio, es lo que nos pasa todos los días. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado allí en este nuevo panel. Nos vamos a reencontrar dentro de un mes. El desafío va a ser hablar o repensar, en realidad, la innovación con casos concretos de empresas que ponen en marcha desafíos de innovación y también tratar de entender con especialistas cómo es gestionar un proceso de innovación, no temerle al fracaso, no morir en ese intento y mantener viva esa llama que hoy por hoy está muy de moda hablar de competitividad. Bueno, la innovación es casi, te diría, una muy buena llave maestra para ser competitivos. Muchísimas gracias a quienes estuvieron a través de la plataforma de La Voz, de nuestro perfil en YouTube y también siguiéndonos por los Andes de Mendoza y por Vía País desde Buenos Aires. Nos encontramos en el próximo panel. Chau.